Vamos allá. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero vamos a ver. El contractualismo, que es la teoría política de los siglos XVII y XVIII, se diferencia radicalmente de la política aristotélica. Si Aristóteles decía que el todo es anterior a las partes, es decir, que el Estado es anterior a los individuos, en el sentido de que fuera del Estado los individuos no tienen sentido, no son ni siquiera humanos. En el contractualismo el punto de vista es el opuesto. Lo que existen son los individuos y según sean los individuos, el Estado va a resultar de una manera o de otra, porque los individuos podrán pactar entre sí, hacer un contrato, pues depende de cuál sea su talante en lo que ellos llaman el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es aquel en el que vivimos antes de que haya jueces, policía, cárceles, leyes, etcétera. ¿Cómo vivían los hombres en estado de naturaleza? A partir de ahí podremos formular una idea del contrato y del estado civil resultante. Entonces, de lo que se trata aquí es de llegar a entender de dónde viene esa teoría política de Kant, ¿vale? Porque digamos que Kant es el autor moderno, que lo pueden meter también en contemporánea, y digamos que el que sintetiza todo lo que hay antes, ¿vale? Em, Antes de ir con los autores contractualistas, sí me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que es la ilustración, porque es importante también contextualizar el pensamiento político de Kant. La ilustración es el movimiento cultural y filosófico del siglo XVIII. Es un movimiento que lo atraviesa todo, desde la ciencia, la moral, la política, el arte, todo. Y es fundamental entenderlo bien. Kant definía ilustración, esto es muy importante, como la emancipación de la gente a través de la razón. ¿En qué es ilustración? ¿Qué es el texto que ustedes tienen que leer de Kant? Dice, la ilustración es salir de la minoría de edad. La minoría de edad en la que permanecemos como los prisioneros de la caverna de Platón, ahí con grilletes, viendo apariencias. Tenemos que salir de la minoría de edad y empezar a pensar por nosotros mismos. Esa es la idea ilustrada, como Kant define la ilustración. Y cuando ya pensemos por nosotros mismos, entonces será posible el Estado, o la fórmula del Estado que propone Kant, la Constitución republicana. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir de la ilustración que sea estrictamente necesario saberlo para entender la política de Kant? En primer lugar, la idea de que existen en Europa tres fórmulas políticas. Y vamos a pasar por las tres. Los ingleses tienen monarquía parlamentaria. Son de las democracias más avanzadas, ¿vale? Porque las tienen desde hace muchísimo tiempo. A las monarquías parlamentarias pertenecería el planteamiento de Locke. También tenemos el absolutismo, por ejemplo, el antiguo régimen en Francia. Problema del absolutismo, que llega un momento en que la gente piensa que lo de las monarquías va en su contra y no a favor, y la sustituyen en la Revolución Francesa por algo diferente. Y aquí es donde entra el pensamiento de Rousseau. ¿Vale? Bueno, acaba de llegar mi pareja y me ha llamado Mini, que se oirá en el vídeo. Entonces, es el nombre cariñoso que nos tenemos. Yo, en lugar de amor o cariño, pues Mini, ¿no? Y bueno, continúo. Em, Habíamos visto la monarquía parlamentaria, la Revolución Francesa, recuerden, muy importante, que buscan el mismo objetivo que comenta Kant, emancipar a la gente a través de la razón. Ahí tienen la enciclopedia, por ejemplo, de Diderot, d'Alembert, en la que colaboraron Voltaire, Rousseau, y este es el ambiente que lleva a la Revolución Francesa y a
al acabose del absolutismo del antiguo régimen. Y, por último, una fórmula particular de la Ilustración que es la que le toca a Kant, que es el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es un monarca que hace lo que él cree conveniente, mejor para el pueblo, pero sin el pueblo, sin dejar que el pueblo decida. Y entonces Kant está muy satisfecho con el modo en que hace las cosas su déspota, porque en Prusia gobernaba Federico II. Y Federico II promovía, por ejemplo, la libertad de opinión, pero también la obediencia, ¿vale? Y eso es muy importante para entender el texto de Kant. Libertad de opinión, sí. Uso público de la razón. Yo puedo comentar mis opiniones en la prensa, donde sea, pero también hay otro uso de la razón, que es el uso privado, le llama Kant. No se confundan, le llaman privado y ya está. ¿Qué significa privado? Pues que una cosa son las opiniones y otra cosa es la dinámica diaria, la dinámica continua del Estado. Dentro del Estado, aunque tengamos opiniones contrarias a las leyes, hay que obedecer. Entonces, lo que hace Federico II es combinar bien las dos cosas. Uso público de la razón, dar libertad de opinión. Uso privado, obligar a todo el mundo a cumplir la ley. Porque si hay orden, habrá opiniones diversas. Si hay opiniones diversas, la gente se irá educando en la razón y poco a poco irán pensando por sí mismos y llegará un momento en que el despotismo ilustrado dará lugar a un sistema que Kant llama constitución republicana y que tiene más parecido con nuestras modernas democracias. Pero el secreto para dejar el despotismo y llegar a otra solución más democrática, donde el pueblo pueda intervenir, es libertad de opinión, sí, pero cumpliendo la ley. Entonces a Kant esto le encanta de Federico II. Y es de lo que va el texto, que ya prácticamente lo tienen comentado con esto. La ilustración. Eh, yo diría que hay una serie de temas que quiero mencionarlos porque nos van a ayudar a entender a Kant. Muy brevemente, la razón es empírica en la ilustración. La razón se tiene que someter a la experiencia. Es lo que nos enseña la física, ¿vale? La razón tiene que ser experimental. También es una razón crítica, crítica de las tradiciones, por ejemplo, crítica de sí misma, se pone sus propios límites y es autónoma, no depende ya de la religión y lo que digan los escolásticos, los filósofos. La razón depende de sí misma, no obedece a nadie, a la religión, y con esto nos quitamos de encima la influencia de la teología, de la religión sobre la filosofía, ¿vale? En segundo lugar, la desaparición de Dios. Vamos a ver, en el sentido en que se sustituye en Kant el tema de Dios, se sustituye por la naturaleza. Si hasta ahora, como Dios era perfectamente demostrable y no había ningún problema, pues Dios era la clave, lo que garantizaba el mundo externo, lo que garantizaba la ética, etc. Ahora, en Kant, se sustituye a Dios por la naturaleza. Todo en la Ilustración se sustituye a Dios por la naturaleza. En Rousseau, el, el estado ideal del hombre es el estado natural. Y al contrario que la mayoría de ilustrados que creen en el progreso, en que venimos de algo malo y vamos a ir a mejor, Rousseau lo ve al revés. Del estado natural, que es el bueno, nos metimos en la civilización y la civilización es lo malo, es un retroceso respecto a lo natural. Para volver a tener un estado en el que nos sintamos cómodos, tenemos que reproducir lo más importante que teníamos en el estado de naturaleza, que era la libertad. Entonces, para Rousseau, lo vamos a ver después, lo importante es la democracia directa, dice él.
Y en el caso de Kant, la naturaleza es la forma que él tiene de argumentar que la paz va a reinar en el mundo a pesar de tanta guerra. Si la naturaleza nos envía guerras para que nos demos cuenta de lo bueno que es la paz, la naturaleza es, digamos, el, el sustituto de Dios, del Dios providente, bueno, del cristianismo. La naturaleza, la razón, el progreso, ya lo hemos dicho, para los ilustrados la humanidad progresa, son de un optimismo bastante aventurado y a veces un poco iluso. Por ejemplo, esta idea de Kant de que va a triunfar la paz, por ejemplo, pues a día de hoy, vamos, un poco, cabe desconfiar, vamos. Y por último, las ideas revolucionarias que se introducen en política. En política, por ejemplo, se introduce la idea del pacifismo, de la separación de poderes, muy importante, Montesquieu, muy importante para estudiar las distintas soluciones políticas del contractualismo. El pacifismo de Kant, ya lo he dicho, la democracia, pero como algo real, como expresión política de la libertad de la gente, y eso es Rousseau. Y bueno, digamos que estos son los cuatro temas: la razón, la naturaleza, el progreso y estas ideas libertarias que alumbran el mundo en el que vivimos, ¿vale? Y con esta introducción vamos ahora con lo que son las teorías políticas concretas del contractualismo. En primer lugar, tenemos a Hobbes. Si lo vamos a verlo del siguiente modo. Si el contractualismo propone un estado de naturaleza, según es el estado de naturaleza, hay un contrato social posible entre la gente y eso da al resultado un estado civil, un estado en el que hay unas cosas que se consiguen y otras que no. Entonces, dice Hobbes, que es un pensador del siglo XVI-XVII, ¿vale? El primero. Es un autor, digamos, del empirismo, de la corriente anglosajona. Dice Hobbes que en el estado de naturaleza lo que hay es agresividad, crueldad entre unos hombres y otros, que cualquiera puede matar a cualquiera y que esa es la base de la igualdad, pero una igualdad para hacer el mal. Y que por lo tanto lo que hay es la guerra de todos contra todos y el más fuerte se queda con todas las cosas. ¿Qué pasa? Pues en la guerra de todos contra todos vivimos de una manera miserable. No hay seguridad, todos se roban entre todos. Entonces, tenemos que encontrar un contrato, una fórmula que nos permita salir de esa miseria. Y el contrato, el único posible, dada la maldad humana, es un contrato en el que todos renunciemos a todos nuestros derechos en favor de uno, que sería el soberano. Si todos renunciamos al derecho a hacer leyes, a juzgar, a todo, a la violencia, el único al que corresponde esa función es el soberano. Y el estado resultante es el absolutismo. ¿Cuál es la ventaja del absolutismo? Que se garantiza la paz. Y ya está. Ese es Hobbes. Pasamos a Locke. Locke parte de un estado de naturaleza bastante diferente. Piensen que a Hobbes le tocó vivir una guerra civil. Todo el mundo malo con todo el mundo. Locke le tocó ya un sistema político estable, una monarquía parlamentaria, y entiende que en el estado de naturaleza los seres humanos vivían pues en pequeñas comunidades y con su pequeña propiedad privada. Y esto tiene mucho que ver con los principios del capitalismo. La propiedad privada ya está en el origen de la humanidad, en el estado de naturaleza. Entonces tenemos propiedad privada, tenemos libertad. ¿Y cuál es el contrato? Pues un contrato muy diferente del de Hobbes. Es un contrato entre individuos y gobernantes, ¿vale? Porque si los individuos eligen gobernantes, representantes para que hagan política, los individuos, lo mismo que los ponen ahí, los pueden quitar si no cumplen con las expectativas que habían propuesto, con las medidas. Es como si, pues como nuestras modernas democracias, si el político no cumple, pues en las próximas elecciones ya que entre otro, ¿vale? Entonces, para Locke es un acuerdo
entre individuos y gobernantes en el que renunciamos a legislar y a castigar. Eso le toca a los gobernantes, a los que hacen política. Y el resultado, el estado que se emana de esto, es una democracia parlamentaria, bastante parecida a la que tenemos hoy día con separación de poderes y la cuestión de que el pacto entre individuos y gobernantes es revocable. Si los gobernantes no cumplen, se les puede echar. ¿Vale? Y ese es Locke. Y vamos con el siguiente, que es Rousseau. Rousseau es ilustrado, pero recuerden, en lugar de creer en el progreso, cree que la humanidad en el estado de naturaleza vivíamos perfectamente. Él eh, cree o identifica en el estado de naturaleza los relatos que le llegaban de América y hablaban de pueblos que vivían en armonía con la naturaleza, viviendo una vida pues natural, siendo como una especie de Adán en el paraíso, ¿no? Y que no era así, pero él lo imaginaba así. Él habla del buen salvaje. El hombre es por naturaleza bueno, no como en Hobbes, que es por naturaleza malo. El hombre es por naturaleza bueno y en su estado de naturaleza, pues hace el bien, conviven unos con otros, eh, están a gusto. ¿Qué pasa? Pues que es un estado en el que tenemos pocas posibilidades de sobrevivir porque los seres humanos son mucho más capaces si se organizan, si viven en sociedad. Entonces nos metemos en el mundo de la cultura, de la civilización, de la sociedad. ¿Y qué pasa? Que hay un retroceso respecto a una característica básica del estado de naturaleza y que para Rousseau es la más importante, que es la libertad. La libertad, eso es fundamental. Entonces, dice Rousseau, el contrato tiene que ser tal que reintroduzca en la sociedad la libertad. ¿Y eso cómo es posible? Pues de la única manera que eso es posible es si los individuos acuerdan otorgar todo el poder a la voluntad general, al interés, al interés general, ¿vale? De la mayoría, para decirlo de una manera que se entienda. Cuando yo obedezco el criterio de la mayoría, me estoy obedeciendo a mí mismo. Estoy siendo libre, ¿vale? Entonces, el estado civil resultante de ceder al interés general es la democracia directa. La democracia directa como la hubo en Atenas. Los ciudadanos libres atenienses eran los que encargados de hacer las leyes y de hacer los juicios. Recuerden el juicio a Sócrates, ¿vale? Quedó, creo que la votación era sobre 500 y algo de los asistentes, 300 y pico que lo condenaron a muerte, 200 y pico que no. Y eso, por ejemplo, en nuestras democracias no existe. En la monarquía parlamentaria que propone Locke, sí que hay separación de poderes y los gobernantes se les puede quitar, que es lo que habíamos dicho, y se garantiza la propiedad privada, que es ahora otra de las características de Locke, pero en el caso de Rousseau lo importante es garantizar la libertad e inclinarse al criterio de la mayoría, ¿vale? Y eso se ve en la democracia directa. Y no delegamos en los representantes el juzgar y el legislar, sino que es la mayoría quien lo hace todo. En nuestra época, la única fórmula parecida a lo que dice Rousseau son los referéndums. Cuando se votó en España, sí a la Constitución y a la monarquía, o cuando se votó lo del referéndum de la OTAN, si nos quedábamos si entrábamos en la OTAN o no, que hoy día es muy importante el habernos quedado, porque de ser una alianza para la protección de Europa se ha convertido en nada. En nada porque Estados Unidos, que es miembro de la OTAN, va ahora mismo contra la propia OTAN al querer apropiarse Groenlandia. Y bueno, y sin irme tan lejos, Rousseau queda hasta aquí explicado. Y pasamos a Kant. Kant lo que hace es tomar un poquito de todos,
¿vale? Entonces, por ejemplo, en el estado de naturaleza dice, somos, como decía Hobbes, malos por naturaleza. Y esto es muy típico del protestantismo. Kant era pietista, era protestante. Entonces Kant pues, entiende que somos malos por naturaleza y que en estado de naturaleza hay guerra de todos contra todos, pero que tenemos una ventaja, que es que somos libres. Y esto lo toma de Rousseau, ¿vale? La importancia de la libertad como algo inalienable que no nos pueden quitar porque está en el estado de naturaleza. Para Locke, por ejemplo, en el estado de naturaleza estaba la propiedad privada. Así que el Estado al final, su definición de Estado está para garantizar la propiedad privada. Locke es el que más se acerca a nosotros, ¿verdad? Nuestras democracias están aquí para proteger los intereses de los ricos, de la propiedad privada. Bueno, Kant, guerra de todos contra todos, pero libertad. Contrato posible. El contrato posible, esperen, el contrato posible es el que tiene una parte de Hobbes y otra de Rousseau. Por un lado, la base es sumisión, el pacto es entre los individuos a favor de un gobernante, ¿vale? Pero la relación tiene dos características. Primero, el gobernante, nuestro representante, tiene que gobernar pensando en lo que nosotros queremos. Es decir, de alguna manera nosotros somos colegisladores. Piensen en el despotismo ilustrado. El déspota ilustrado gobierna para el pueblo, toma las decisiones para el pueblo. Lo hace sin el pueblo porque el pueblo por el momento es ignorante. Pero cuando el pueblo ya pueda razonar, será el pueblo el que legisle, el que elija a sus representantes. No tendrá que ser un monarca ni un déspota. Pero por el momento, Federico II es lo mejor que tenemos. Si le damos ya al pueblo la libertad, como quería Rousseau, tenemos la Revolución Francesa, que empezó bien, pero luego llegó Napoleón y nos tropeó todo. O sea, a Kant le asusta mucho la Revolución Francesa, el desorden, el caos. Entonces dice, lo primero es pacto entre individuos a favor de un gobernante, somos colegisladores porque el gobernante por lo menos tiene que pensar en lo que nosotros queremos, gobierna para nosotros, pero por otro lado, lo que habíamos dicho, para que ese gobernante dé libertad de opinión y haga cosas para el pueblo, exige una obediencia firme a la ley. Firme. Y Federico II en ese ejemplo era muy estricto. ¿Cuál es el orden político resultante de este planteamiento, de este estado de naturaleza y de este contrato? Pues el resultado futuro, no es el de ahora, porque el de ahora es el despotismo ilustrado de Federico II, es la Constitución republicana. ¿Y qué implica la Constitución republicana? Algo muy parecido a lo que tenemos, ¿vale? Primero garantiza la colibertad, que podamos convivir unos con otros. Yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no perjudique el de al lado, con libertad, que es la libertad política negativa, si la dieron en primero de bachillerato. Y a continuación, pues un modelo de democracia pues representativa, con separación de poderes, donde se respeta la igualdad de todos ante la ley y tiene un puntito y tiene, pues bueno, ese puntito de parecido con la democracia actual. Y todos somos ciudadanos, no súbditos, es decir, participamos eligiendo representantes. Y nada más, este es el vídeo. Espero que no haya quedado muy largo y que les sea útil, que para eso los hago.